quería preguntarle cuál es su criterio acerca de la activación, como pone en El Mundo, de los referéndums ciudadanos y vinculantes para gobernar juntos. Es decir, en palabras de Podemos, entregar las riendas a los ciudadanos del gobierno. O sea, no hacen referencia al sistema proporcional, el sistema de listas que siempre usted incide en que es el origen, la semilla de la corrupción, y entonces, en cambio, quieren entregar al poder ciudadano la gobernanza como llaman ellos literalmente, a través de referéndums vinculantes. ¿Cuál es su criterio? Bien, primero son dos cuestiones distintas. El sistema actual, el régimen de poder actual, descansa sobre el sistema proporcional que figura en la Constitución, y eso es irrenunciable y va a seguir practicándolo Carmena, y no tiene nada que ver con la iniciativa del referéndum directos para consultas puntuales sobre temas concretos. Eso no tiene nada que ver. Así, el referéndum no sustituye a las listas de partidos. Exactamente. Eso continúa igual. Y además... Lo aceptan completamente. Totalmente. Eso no hay discusión ninguna. Es que además de eso añade que del mismo modo que los cantones suizos, muy pequeñitos, tienen la costumbre de hacer todos los años 1, 2 o 3 referéndums sobre si debe ser barrida una calle de norte a sur o de sur a norte, y lo hacen un referéndum, bien, pues esta cree que la democracia directa es un referéndum. Y no, el referéndum no es una manifestación de la democracia antigua griega, de la democracia directa, no. El referéndum, en primer lugar, hay que distinguirlo del plebiscito. El plebiscito es donde se responde sí o no. Conocido es que los césares romanos, en la época de la decadencia ya, las legiones romanas elegían a sus emperadores levantando o sin levantar el escudo. ¿Sí o no? Ese es el plebiscito. Todo referéndum que sea responder sí o no es un plebiscito, no es un referéndum. No hay libertad, es un enemigo de la libertad. Porque el referéndum, si no elige, que no hay libertad, para que haya libertad tiene que haber posibilidad de elección entre más de dos alternativas. Pues si hay dos alternativas, se dice sí o no, nada más. Ni siquiera hay que definirla. Y toda la lucha que vemos de los habilidosos gobernantes está cómo redactar una pregunta, por ejemplo, el referéndum sobre Irlanda o sobre el derecho a decidir, es la habilidad de cómo redactar para que sea más fácil que se responda sí o no, para engañar a la gente y no sepa lo que dice. Si el referéndum, eso está copiado de ciertos cantones suizos que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 o 6.000 habitantes. Eso es una locura que, en primer lugar, no suprime ninguno de los defectos de la representación proporcional. Exactamente. Y añade uno nuevo, que es la demagogia. De decir, no, es que el pueblo aprueba. ¿Cómo que aprueba? Aprueba lo que tú dices. Aprueba lo que tú dices porque depende de lo que tú digas, sí o no. Pero si eso no es libertad, si no hay elección, donde no hay elección, no hay elecciones. Uy, ¿que estoy diciendo una tontería? No. Donde no hay elección no puede haber elecciones, porque para elegir tiene que optar entre cosas distintas, diferentes, y más de 2, por lo mínimo 3. Ese es el fundamento, nada menos que de la paradoja de Arrow, un premio Nobel que demostró de manera lógica que en el Reino Unido, como el sistema de votación es por mayoría simple, no hay doble vuelta, ahí no puede haber democracia, porque el que ha perdido, el que ha votado en contra del elegido por mayoría simple, su voto lo ha tirado a la papelera, no sirve para nada y no es representado por nadie. En cambio, con la mayoría absoluta sí, porque con mayoría absoluta el que pierde, el que vota a favor del que ha perdido, sabe que el que gane por mayoría absoluta también lo representa a él, aunque haya perdido. Esa es la diferencia. Esta, Carmena, es una pobre mujer que es jueza, pero no sabe nada de política, nada. Lo que dice es una tontería. Y el peligro que voy a añadir nuevo a lo que antes he dicho, lo complemento con tu pregunta, es que cuando hay referéndum, el referéndum no hay representación. Nada. Como hay una pregunta y una respuesta directa, no hay representación, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace y quién redacta los referéndums? Si no hay representantes, porque no son representantes, ¿quiénes crean el orden mantenido con referéndum? Plebiscitos, porque no son referéndum, son plebiscitos. Pues lo diré, porque contesta eso Burke, en una carta a Sir Hércules Languille, el Mundo Burke dice, hablando de la representación virtual, y le llama representación virtual aquella en la que existe una comunión de intereses
y simpatía en los sentimientos y deseos, intereses, sentimientos y deseos entre quienes actúan en nombre de un determinado grupo y aquellos en cuyo nombre se actúa. ¿Esto qué es? ¿Qué está diciendo? Pero si la situación del paro, la situación de la crisis ha puesto en evidencia que quien tiene poder en España el interés es la banca. Ah, amigo, pues la banca es la representante virtual del elector. Aquí no hay elecciones. ¿Quién la resuelve? La banca. ¿Quién recibe el dinero de la Comunidad Europea? La banca. ¿Quién inicia todo el proceso de saneamiento? La banca. Recibe el dinero, ahora otra vez empieza el crédito a circular, la banca. Bien, a eso le llama Burke representación virtual. No nombra a la banca, porque en aquel tiempo era prematuro. Pero ¿qué continúa diciendo Burke de la representación virtual? Pues que esta representación es en muchos casos mejor incluso que la actual representación del diputado. Es decir, con eso me aplico a Carmena. Es decir, ella cree que el referéndum puede sustituir, suplir a la representación del partido de lista. Ahí es donde iba yo. Pero en el modo de gobierno. Exactamente. No en la forma de gobierno. No. Porque ella debe su puesto a la lista de partidos. Pero en la administración de su gobierno va a acudir, en lugar de al partido, al referéndum. Es un salto por encima de quién, de los intereses de partido. El referéndum es contra el partido. Y como Carmena no tiene ningún partido y Podemos no sabe lo que es un partido porque acaba de llegar, pues creen que están haciendo una cosa muy buena. ¿Qué dice más Burke sobre esta representación virtual, que en muchos casos es mejor incluso que la actual? Dice, porque posee muchas de sus ventajas y está libre de muchos de sus inconvenientes. Corrige la virtual, la de la banca, por ejemplo. El representante nuestro, sí, formalmente no hay ninguno, porque las listas de partidos no nombran representantes. Pero en fin, en la teoría constitucional son los partidos que están en el Parlamento. Pero el representante virtual es el capital financiero. Porque es el capital financiero el que prepara todas las leyes europeas de seguros, de transporte, eléctricas, todos los asuntos de consumo masivo están gobernados no por el Parlamento, sino por los proyectos de ley que llegan al Parlamento preparados por las grandes compañías que tienen el dominio de la economía española. Sigue diciendo que es tan importante esta representación virtual que corrige esas irregularidades de la representación literal y el curso cambiante de los asuntos humanos o la persecución del interés público por diferentes vías apartan ¿a quién? A los representantes, si lo hubiera no lo hay, los apartan de su dirección inicial. Esa es la doctrina de Burke. La gente puede entrar en su elección, fijaros lo que dice, pero el interés común y el sentimiento común rara vez se equivocan. Se puede equivocar los diputados, pero alguien como el capital financiero que está preocupado nada menos que del interés común porque es el que le da la ganancia, ese interés común, ese sentimiento común de que están ganando dinero en toda España y para toda España y los ricos, las fortunas, dice Burke, esa forma de representación virtual rara vez se equivoca. Saben dónde está el bien común. Lo que no sabía Rousseau, porque tuvo que inventarse la voluntad general y buscarla, no por medio de los votos, sino por medio de los debates entre los diputados. Esto Burke lo encuentra frente a Rousseau en la representación virtual de aquellos que dirigen de verdad los asuntos económicos y políticos de una nación y que rara vez se equivocan.